Buenas noches, una noche más en Diálogos al Café, Marcos Escudero, en este periodo de pre-campaña electoral. Hemos abierto un ciclo en el que estamos conociendo las propuestas de los precandidatos que van a aparentemente participar en el proceso electoral que vamos a tener en agosto. A la fecha ya han estado en este espacio don Samuel Doria Medina, don Jorge Quiroga, representado por don Ramiro Cabero, y hoy está la propuesta de Sumar, quien postula a don Manfred Reyes Villa a la presidencia, en su representación don Franz Barrios, que es el responsable del programa de Súmate. Hoy les hemos pedido a Franz que nos clarifique algunos aspectos de su propuesta, sobre todo respecto a qué proponen para solucionar la crisis económica tan álgida que estamos pasando, cuáles consideran las prioridades en este tiempo, cómo plantean alentar el desarrollo económico del país hacia adelante, qué hacer con los obstáculos legales y constitucionales vigentes para poder implementar sus planes y cómo articular esas propuestas a otros ámbitos que la gente y el ciudadano considera importantes. Bienvenido, Franz. El espacio es todo tuyo. Tienes de 20 a 30 para desarrollar la propuesta y conoce ya a nuestros participantes la metodología. Bienvenidos a todos y adelante, el espacio es tuyo, Franz. Muchas gracias, buenas noches a distinguido auditorio. Quisiera que me confirmen si se puede vislumbrar la diapositiva, por favor. Sí, estás compartiendo pantalla. Este programa ha sido confeccionado por un grupo de profesionales interdisciplinarios, en su mayoría jóvenes, otros con experiencia estratégica en administración pública, ámbito sobre todo de economía, en el ámbito del derecho, en el ámbito de las energías, porque no solamente incumbe hidrocarburos, hay muchas que este programa ha tomado en cuenta para el respectivo acápite. Se ha tratado de simplificar en tres premisas que empiezan con el orden, la transformación y como resultado vamos a obtener una estabilidad. En este escenario tenemos como una multicrisis. A manera de diagnóstico preliminar, atravesamos una crisis socioeconómica, política, energética, jurídica, medioambiental y también en el componente cultural. Tenemos un riesgo país de 2.024 puntos para el febrero de 2025, lo que se traduce en una peligrosa incertidumbre financiera que lastimosamente ha horadado la credibilidad de nuestro país. Junto a este indicador también tenemos una rebaja de la calificación a CAA3, que supone un mayor riesgo en el componente de impago sobre compromisos. También tenemos, en cuanto al índice de libertad económica para el 2025, unos 44.1 puntos que lo sitúan en el sitial vergonzoso de 164 como país. Como una de las últimas medidas críticas que ha agravado en su componente económico y energético está el diéselazo, que ha incrementado 50 el combustible en específico que utiliza una gran parte del sector automotor en el país y que por supuesto no supone los otros precios del ámbito informal, lastimosamente que campean en nuestro medio. Sumados a estos indicadores más económicos, también tenemos que a nivel del Estado de Derecho, de acuerdo al proyecto de justicia mundial, estamos también en un vergonzoso 131 puesto de 142 países que refleja una contundente desintegración de la institucionalidad de nuestro Estado. De ahí que de forma prioritaria el programa ha centrado su expectativa y su propuesta para el electorado en una transformación jurídica.
que más allá de lo que podría suponer a primera vista solamente lo que concierne a la justicia, para empezar a implementar las medidas de orden energético y económico, que es lo prioritario, indudablemente se tiene que garantizar la conservación del orden público, porque una vez de que se asuma una situación de gobierno nacional, con la experiencia no muy lejana del 2019, sabemos perfectamente que lo primero que va a suponer riesgo antes de implementar cualquier otra medida es la estabilidad política y en este caso lo que se denomina o lo que la teoría política y del Estado denomina como orden público, su conservación. Para esto se ha estructurado una nueva política criminal efectiva, célere, oportuna, que de manera técnica e imparcial se enfoque en garantizar el orden público vinculado a un sistema, un nuevo sistema inteligente con un alto componente subnacional de seguridad ciudadana, preventiva. Luego tenemos que frente a esta anomia social, que hemos tratado de denominar de forma uniforme como un estado de facto que padecemos los bolivianos arreciado hace más de 2 décadas, es menester reinstituir el Estado de Derecho, o que lo que también se conoce en ámbitos académicos, la división material en su componente ataráxico. Esto se traduce en independencia de poderes, con ese legado que en el año de nuestro bicentenario como república, como Estado plurinacional también, es otra de las tareas prioritarias en este primer acápite de transformación jurídica. Esta independencia de poderes va a garantizar la rendición de cuentas, los pesos y contrapesos, la no injerencia, que esto es fundamental porque estamos en una situación de total desinstitucionalización, es de carácter sistémico en toda la estatalidad nacional, subnacional. Esto va a garantizar en cada una de las instituciones eh, de acuerdo a la propiedad de sus funciones, autonomía, autarquía, independencia, funcionalidad institucional en general. Por ejemplo, parte de nuestra propuesta que voy a desarrollar luego es potenciar lo que ahora vamos a asumir como Banco Central del Estado, sobre todo en cuanto a cómo ejecutar políticas monetarias. Si no le devolvemos una independencia, que es una de las prioridades del programa del candidato presidencial de Reyes Villa, va a ser muy difícil que con una estructura contaminada se pueda garantizar parámetros técnicos que alienten o implementen medidas lo más pronto posibles para poder atravesar de este crítico escenario a una relativa estabilidad que luego permita transformaciones más duraderas en el tiempo. Un tercer componente de la transformación jurídica macro es la que tiene que ver con la seguridad jurídica. De forma transversal, como una suerte de cúpula en todo lo que es el programa, que cuenta con más de 5 transformaciones, este componente de la seguridad jurídica no solamente va a brindar un nuevo marco jurídico enfocado a la atracción de inversión privada, y que pueda canalizarse con un Estado que ya no compita, que esa es otra de las pretensiones en la reingeniería que se pretende, sino que facilite y sea un Estado estratégico, pero tampoco un Estado eunuco, es decir, un Estado capado, porque justamente para poder preservar el orden público y el inicio de las transformaciones sucesivas, necesitamos un Estado mínimo, facilitador con el sector privado estratégico, pero que brinde este soporte o esta protección para que las transformaciones se implementen y no haya susceptibilidad a desestabilizaciones inmediatas en el ámbito político sobre todo. Y ya como una transformación de orden económico tenemos bajo la premisa del tanto Estado con autonomías como sea necesario y tanto mercado como sea posible, las siguientes acciones con carácter inmediato: desregulación de exportaciones, facilitación del comercio exterior. Esto es eliminación de las restricciones estatales actuales, pese a que han tenido simulaciones de hacerlo. Sabemos que
la burocracia que le han impreso han supuesto mayores candados en algunos casos. De ahí es de que el rol del Estado nuevamente va a limitarse a facilitar, a intermediar las condiciones para que un sector privado potenciado pueda articular el sector productivo de una forma más libre en el ejercicio de su autonomía. Se va a requerir también una lucha con el contrabando de, por ejemplo, los combustibles. No va a ser una simulación de lucha del contrabando como la que se ha tenido lastimosamente los últimos 20 años con desinstitucionalización. Luego tenemos la desregulación energética y la apertura a la inversión privada como una de las segundas inmediatas acciones a llevar a cabo. Liberalizar auténticamente, sin esa permisología tan anacrónica con la que el centralismo no facilita la tramitación para la importación y sobre todo la comercialización dentro del mercado boliviano para poder superar esta crisis energética. De manera técnica, se va a proponer una regulación específica, clara, mínima, pero que sea nuevamente vinculado a lo que identificamos como que va a ser el parámetro transversal, seguridad jurídica mínima para evitarle una carga adicional fiscal al Estado, que por ahora hemos identificado, esto es una coincidencia de de muchos análisis, como un Estado con obesidad mórbida, ¿no? Una administración hipertrofiada. Luego, en el campo de las medidas monetarias, brevemente se ha podido sintetizar acá que se va a garantizar en el marco de la reinstitución del Estado de Derecho la independencia del Banco Central para que pueda accionar, reduciendo los encajes legales, tanto en moneda extranjera como en moneda nacional, y también la redistribución del excedente que en el último tiempo ha sufrido, el encaje legal me refiero, ha sufrido de demoras. Y esto también ha sido uno de los factores, como ha identificado nuestro equipo técnico, de cierto colapso en el sistema bancario local. También está como otra medida inmediata la liberalización de las operaciones de moneda extranjera con una perspectiva de dinamismo y de otorgarle demanda agregada, sobre todo a la divisa extranjera, sin dejar o sin perjuicio de que se aplique medidas de apreciación del boliviano. Porque si se logra una armonía entre estas dos divisas que compitan como lo han podido hacer, sobre todo después de la implementación de medidas como el 21060, se puede garantizar estabilidad en el menor tiempo. Pero si se lo hace a expensas de una divisa sobre otra, eso sí puede frenar y puede ralentizar o puede agravar incluso más desde una perspectiva monetaria, con repercusiones cambiarias, lo que se pretende hacer. Luego también tenemos otra de las acciones inmediatas, que va a ser la de frenar la sobreemisión de dinero que lastimosamente a la actualidad solamente ha debilitado el poder adquisitivo que se tenía, y que la repercusión más directa es la falta de acceso a la canasta básica, la falta de acceso a la mayor cantidad de insumos que normalmente debería proveerse la población. También tenemos la meta de garantizar una entrega de remesas en las monedas en las que se están enviando al país, para que justamente cuando, en la medida que se empiece a reactivar el aparato productivo con un sector privado fuerte y aliado de un Estado que ya no compita con él, se devuelva la confianza y la gente vuelva a enviar los volúmenes de remesas que le significa un porcentaje de ingresos apreciable al país. También tenemos dentro del espectro de las medidas cambiarias el restablecimiento del tipo de cambio fijo por el momento, en lo inmediato, en la asunción del Ejecutivo. No se podría, por lo que se ha visto en experiencias comparadas en en nuestra misma historia boliviana y de países vecinos, sugerir de inmediato un tipo de cambio flexible, sucio, por ejemplo. Entonces, mientras se recapitalicen las reservas, sobre todo en metálico, el tipo de cambio fijo podría ser una de las medidas que ayude a atravesar en el ámbito cambiario. Luego, la confianza y los incentivos para que la gente que tiene
la divisa en una forma de ahorro más precario, no bancarizado, pueda devolverle al sistema bancario siempre que la seguridad jurídica sea garantizada como una de las primeras metas. Porque, retomamos nuevamente, si no hay confianza, no van a haber remesas, no va a haber la gente que bancarice sus depósitos, que van a nuevamente reactivar la economía. Y lógicamente también es de interés inmediato eliminar las restricciones que han supuesto la emergencia absurda del el reciente dólar tarjeta, ¿no? Estas comisiones que el nivel central está obligando a la banca a asumir, que sobre las ya restricciones en la cantidad de cuánto se podía adquirir, sobre todo en operaciones internacionales, digitales, se ha ido reduciendo a llegar a la pírrica cifra de hasta $100, que por las comisiones le significan a la población un gasto adicional más a lo que ya no puede privar, ya no puede prever, ¿no? En esta crisis socioeconómica con un componente energético muy grande. Dentro de las premisas que les he ido disertando, la vocación de transformación en el ámbito económico y en el ámbito productivo es ajustar al Estado, no al pueblo. En este marco, para empezar a descomponer el déficit público, se va a hacer un avalúo de todo el portafolio de empresas estatales que hasta la fecha en que salgan, los que tienen que salir, van a lastimosamente acarrearnos en su mayoría como un pasivo, ¿no? En la, Me imagino en la gran mayoría de casos, las auditorías técnicas van a recomendar el cierre o, en su defecto, la asociación con privados. Sobre todo, ¿por qué? Porque si solamente se dimensionara o se tendiera este problema de descomprimir el ámbito de las empresas deficitarias estatales, el importe de las cargas sociales se sumaría a lo que se denomina tanto en materia de derecho como patrimonio en negativo o en contabilidad y agravaría más la intención de hacer un saneamiento técnico y eficiente que vaya al siguiente punto, que es la optimización de recursos humanos y financieros por resultados. Para esto, y en el marco de achicar el Estado a lo esencial, a lo eficaz, se va a proponer la implementación de un gobierno abierto, vinculado a la transformación con transparencia, para que, por ejemplo, todos los procesos de contrataciones puedan ser fácilmente auditados por la sociedad civil, por los asambleístas, y de la mano de la apertura de un gobierno electrónico con una promoción del software libre, que en el otro acápite vinculado a la productividad, también este componente está relacionado con la venta o la economía del conocimiento. Este es un ámbito que se está desarrollando todavía a nivel subnacional a la fecha. Existen algunos intentos que en los últimos 20 años se han tratado de hacer, como por ejemplo la no exitosa implementación de la ciudadanía digital en el ámbito de la justicia, sobre todo, o en el de la biometrización. Esto se tiene que perfeccionar, se tiene que sanear y va a permitir de manera casi como su consecuencia reducir o descomprimir la burocracia física. Un otro elemento es la reforma inmediata de lo que se denomina presupuesto general del Estado, pero que en realidad hace más de 2 décadas es un presupuesto del déficit público, ¿no? Y aquí es importante señalar que desde por lo menos el 2009, en esta intención de estos 20 años de horadar las instituciones, una de las más afectadas ha sido el Banco Central de Bolivia. Y este régimen, esta autocracia que ha intervenido para hacer del Banco Central de Bolivia su caja chica, se ha mal acostumbrado a modificar o a introducir de forma accesoria por disposiciones espurias
modificaciones a la ley 1670 del Banco Central de Bolivia. Por lo menos, estas modificaciones han supuesto un 82,5% de malversación de los recursos, reservas, entre otras, con las que el régimen ha financiado su administración. Por lo tanto, de forma prioritaria, la propuesta de Autonomía para Bolivia, Súmate, va a hacer una auditoría inmediata a toda la estructura del presupuesto, porque además tiene indicadores falsos, tanto de proyección los créditos que esperan que sean aprobados, por ejemplo, en la presente legislatura, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo tanto, devolviendo la independencia al Banco Central de Bolivia, la autonomía a un Instituto Nacional de Estadística, se va a empezar a sanear institucionalmente todo el paraguas de instituciones que dentro de la división de poderes, la rendición de cuentas, la independencia, la autarquía, permitan transformar de forma inmediata este modelo agotado. De consiguiente, tenemos medidas de alivio tributario impositivo. Entre las primeras, la eliminación del impuesto a las grandes fortunas, que de forma discriminatoria ha supuesto más persecución que captación genuina de recursos. También tenemos incentivos fiscales de forma permanente sobre reducciones, por ejemplo, al IVA, exención de forma gradual. No vamos a mencionar en esta parte en qué porcentaje se va a reducir, porque todavía está siendo objeto de estudio para que no cause un desbalance mientras se empiece a restablecer la economía. Un reitero del IVA que actualmente se lo hace de forma demorada, no solamente para invocar o estimular la cultura tributaria, sino sobre todo para que en esa política de reducción de impuestos, lo que realmente llegue a tributar el ciudadano en un porcentaje mayor al actual se le pueda ser reintegrado devuelto. La exención también del IUE, sobre todo en este componente de beneficiarios del exterior, para que puedan reinvertir las utilidades en el país de las entidades no domiciliadas en Bolivia, con un recálculo del porcentaje que les sea más favorable y más atractivo para no espantar sus intenciones de invertir, reinvertir y ser partícipes de la reinstitución del Estado de Derecho, del orden, de un sector privado con impulso o en el marco del exitoso modelo de asociaciones público-privadas que el alcalde Reyes Villa pretende implementar a escala nacional en todos los departamentos, en todas las regiones, porque también, además de tener estas primeras medidas de orden nacional que van a ser asumidas de inmediato, el programa también cuenta con 9 programas departamentales más el alto y un enfoque de macroregiones, que en el componente de la transformación territorial voy a poder abundar un poco más. Respecto a, como alternativa de inyección de capital fresco, tenemos los litiodólares con esta modalidad de off-take agreements, de venta anticipada, que si bien pueden denominarse en algunos casos como bonos de litio, son contratos en los que los compradores comprometen a adquirir una parte de la producción que va a ser existente en base a un precio que se fije mediante una fórmula que respete la soberanía, que garantice la inyección de capitales en el menor tiempo posible y que asegure un suministro para el comprador. Es decir, se le va a dar una garantía en el marco de la seguridad jurídica, de ese reimpulso de reactivación socioeconómico-productiva, para que pueda invertir, para que tenga seguridad de que aquello por lo que está pagando en el menor tiempo posible, de acuerdo a un calendario acordado de forma contractual con un alto componente técnico, se pueda obtener esa materia prima y en el mediano plazo también un componente de industrialización.
Si bien supone una suerte de deuda, como algunos lo han denominado, sin embargo, es un endeudamiento menor, porque a su vez, como han visto en el anterior punto de esta diapositiva, promueve se promueva, que se produzca, mejor dicho, en determinado volumen. No es solamente un compromiso que va a generar un endeudamiento al Estado per se. Esto es un incentivo a la producción para que en el menor tiempo posible las empresas que con una seguridad jurídica sostenible en el mediano tiempo, con otro tipo de incentivos, puedan animarse a invertir. Pero el tema de los litio-dólares no es lo único que este programa está potenciando para poder atraer en el menor tiempo posible estos capitales frescos. Dentro del componente de las energías, eh, también existe una política de, primero, en el ámbito de los hidrocarburos, transparentar la certificación anual de reservas, porque parte de el fracaso energético de estos 20 años ha sido la sobreexpectativa ficticia, falsificada, de estafa con la que en estos 20 años se ha operado en el ámbito energético de los hidrocarburos. Evidentemente, cuando en algún momento se llegaron a certificar 10,7 millones de TCFs, luego ha ido reduciendo progresivamente, pero lo que supone por la pericia de muchos analistas y de expertos que han podido nutrir este aspecto del programa es de que en realidad jamás se tuvo esa cifra, pero que por posicionar a ciertos intereses de forma dañina con los ingresos del Estado es que se ha mantenido esta ficta cifra, ¿no? Por lo tanto, es indispensable transparentar, recertificar y ofrecer la realidad que existe. A la fecha, se van a asumir entre 56 a 60 proyectos exploratorios que se encontrarían en portafolio, que o han sido precariamente explorados, ejecutados, o definitivamente no lo han sido en ninguna de sus partes. Existen campos, reservorios en los que han incluso encontrado infraestructura que hubiese tapado estas operaciones, porque se han dedicado a malversar tiempo, recursos humanos y financieros que han supuesto parte de esta actual crisis con un componente energético que ahora lo estamos pagando con un abrupto incremento de precios y desabastecimiento. También tenemos política para incrementar la cantidad de reservas vinculadas a esta certificación y de producción de hidrocarburos en el país de forma vinculada a la transformación o achicamiento del Estado. Se pretende fusionar yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos de forma estratégica, con ende en una empresa que podría denominarse Bolivia Energía, con asociación de privados en diferentes etapas de lo que pueda integrarse en este componente de hidrocarburos y energía eléctrica. También tenemos como meta la abrogación inmediata del dañino decreto de pseudonacionalización que en los hechos solamente ha migrado contractualmente con una inversión de los porcentajes que distorsión de por medio ha supuesto mayor pérdida para los intereses del país. Un sinceramiento también sobre lo que suponen los costos recuperables que después de haber pseudonacionalizado hace hace casi 2 décadas, este régimen saliente ha lastimosamente desvirtuado, distorsionado el tema de los incentivos y solamente nos ha generado pasivos, porque cuando se asuma este estado, existen muchos costos recuperables que todavía tienen que ajustarse y que, así como el país o como los anteriores procuradores han pedido todos los arbitrajes, lastimosamente, si es que no se hace una auditoría profesional, puede suponer mayores pasivos. También se plantea la eliminación de la ANH para instituirla
una agencia nacional de energía que tenga, entre otras funciones, la de certificación de reservas, un informe pormenorizado anual de proyección, inclusive hasta el 2050, y que pueda planificar todo el sistema estratégico que se va a implementar con directrices, potenciando al sector privado para que puedan, en el menor tiempo posible, facilitar la transición de Bolivia a proyecciones globales en la región y en el mundo. En el cuanto a las hidroeléctricas, otro componente dentro de las energías, tenemos identificada el, el proyecto Completar Ibirizu, Corani, Misicuna en su fase 3, Rositas, Miguillas, Silala en Potosí, de forma de que se pueda transitar a energías, no de forma inmediata, porque eso sería irresponsable, teniendo todavía una vocación hidrocarburífera que por impericia pasada todavía se puede ejecutar, y de forma en el mediano y largo plazo también se plantea invertir en las termoeléctricas, porque esto también serviría para optimizar la actual demanda de gas que supone hacer funcionar este sistema, con una transición hacia el hidrógeno verde, con ciclo combinado, optimización y eficacia para que la emisión de contaminantes también sea las menos posibles. Y un último componente dentro de la energía es el vinculado al ámbito nuclear, que a partir de lo que se tiene, de la nada que se tiene en la actualidad, se pretende de que se pueda proyectar a Bolivia como un hub de prestación de servicios para el soporte de datos en cuanto a inteligencia artificial, que sabemos se puede impulsar a través de energía nuclear limpia, estable, con fines pacíficos, por supuesto, para centros de datos de alto rendimiento. Ahora, en cuanto al cómo se va a proceder a operativizar las transformaciones que Eh, pretende este programa, Franks, perdón, ya estamos sí, casi en tiempo, es que nos apuraremos un poquito. sí. Para resumir esta parte, se pretende transformar sobre todo la hermenéutica con la que ha funcionado la Asamblea Legislativa Plurinacional. Son 20 años en las que se ha utilizado un rodillo parlamentario que ha obviado los acuerdos políticos, ha invertido los criterios de bloques de mayorías que han inviabilizado muchos proyectos de ley. Por lo tanto, para gestionar de forma eficaz la multicrisis y transitar a una nueva Bolivia rica con proyecciones globales, se va a fomentar en el legislativo acuerdos basados en criterios de bloques de mayorías y también un impulso a las iniciativas legislativas ciudadanas para que sirvan como laboratorios de políticas públicas. Gracias.